Interrogantes. Resurrección. Lo que nadie te explicaba, aquí te lo explicamos. ¿Qué tal? Dios te bendiga. Bienvenidos una vez más a Interrogantes Resurrección. Es un gusto, un placer poder estar aquí una vez más compartiendo de la palabra de Dios y compartiendo y dando respuesta a muchas preguntas que muchos hacen, que muchos tienen y que yo sé que muchos van a hacer también. Así que es un gusto poder estar aquí. Mi nombre es Enrique Guzmán Bautista, tu hermano y amigo. Y tenemos una vez más el gusto de poder estar aquí acompañados de el profeta Aarón, siervo de Jesucristo, aquí presente. Damos gracias, brother, un saludo. Amén. Sí, la paz de Cristo sea con todos. Pues como ya lo dijo mi hermano Enrique, mi nombre es Aarón Chavarría y soy del estado de Colima. Bueno, así que vamos a darle para adelante y tenemos unas interrogantes nuevas y dar claridad a muchas cosas que están pasando ahora en la actualidad con relación a los falsos profetas y con relación a los que se dicen ser profetas y no son profetas, ¿no? Amén. Y también con relación a aquellos que tienen el don de profecía y se creen profetas, ¿no? Amén. Vamos a estar checando eso. Amén. Y como dijo un amigo nuestro, ¿verdad? El caso, él lo dijo, el caso es caer gordos, ¿no? Nosotros no queremos caer gordos, queremos solamente aclarar las cosas, ¿no? Amén. De acuerdo a la palabra de Dios, brother. Sí, amén. Y también dando claridad y sacando balcón, como dijéramos aquí en Jalisco, ¿no? Aquellos que pues dicen ser y no son también. Amén. La diferencia del que es profeta y la diferencia en aquel que tiene el don de profecía. Vamos a estar hablando de eso. Entonces, para empezar, mi brother, de las interrogantes que hacen, ¿no? Incluso, algunos que enseñan dicen que ya los profetas ya no existen, bro. Amén. Que dicen que ya no hay profetas, que los profetas que hubo, llegaron hasta Juan y se agarran de ese texto, ¿no? Amén. ¿Tú qué dices? ¿Hay profetas todavía o ya no hay profetas? Hay profetas porque la Biblia nos habla en el Nuevo Testamento de otros profetas después de Juan. Inclusive profetizas como las hijas de Felipe, el que era el evangelista, así lo menciona la Biblia, Felipe el evangelista. Dice que ellas profetizaban. Y también habla de otros que cuando también Pablo, mucho tiempo después de Jesús, dice que oró por personas que él bautizó y también dice que profetizaban. Entonces, aún existen quienes profeticen y quienes sean profetas. Y también existe uno que es un ministerio que de los 5 ministerios dice que hay profetas. Exactamente. Entonces, para allá es para donde vamos, ¿no? Están, brother, los que dicen que ya no hay profetas, que incluso no creen en la profecía, ni en las profecías. Y están los que no son profetas y dicen que son profetas. Entonces están unos para la derecha y unos a la izquierda. Entonces, vamos a estar viendo eso, ¿no? Y aparte está lo que dijo Cristo, ¿no? Que vendrían falsos profetas. Entonces, vamos a ver esos puntos, ¿no? Sí, pues los que se creen profetas no es que sea como los falsos profetas que menciona la Biblia. Tienen el don de profecía, pero no son profetas. Pero no son falsos profetas tampoco. No. Entonces vamos a checar esos puntos, ¿no? Porque igual de ahí mismo surgen muchos malos entendidos, ¿no? Sí. Malos entendidos, doctrinas erróneas, juicios, críticas. Y vemos cómo el enemigo usa todo eso, ¿no? Usa todo eso para turbar a las personas. Entonces, uno de los puntos muy importantes, Aarón, que decía Dios en el Antiguo Testamento,
si el tal profeta lo que habló no se cumple, que lo matara, ¿no? Así es. Entonces, antes el decir soy profeta era para pensarlo y era hacer las cosas bien, no como ahora, ¿no? Que yo soy profeta y bien famoso. Si fuera profeta, bro, lo aborreciera todo el mundo, pues bro. ahí inclusive está el profeta Ageo que dice, yo no soy profeta. Y la Biblia lo menciona como un profeta. Dice, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, yo soy boyero y yo corto flores del campo. Y detrás del ganado me llamó el Señor, pero yo no soy profeta. O sea, porque antes de ser profeta, pues era un gran peso decir soy profeta. Ahorita se levantan el cuello y dicen, soy profeta. No, y más, sí, así como lo dice segunda de Pedro, ¿no? En 2. Entonces, ahora en día, incluso, ¿no? Con la tecnología de espionaje, hay muchos que espían a otros. Y no, pues que yo te vi, que el Señor me muestra, pero ¿cuál me muestra? Con la tecnología andan espiando, tecnología de espionaje. Y usan no sé cómo se llama, pero se lo ponen aquí en el oído y... Sí, el monitor. Le dice otro detrás de cámara, no, pues él es fulanito de tal y pues hace esto y esto y esto y esto, se dedica a esto. No, y hay otros, te voy más fuerte, hay satanistas infiltrados que bueno, ya esos ya son falsos profetas, ¿no? Y hay otros que se han corrompido, ¿no? Que ya Dios no los usa, ya el Espíritu Santo ya los dejó. Y por tal de seguir teniendo ese nivel, ese estatus ministerial, se ligan o piden ayuda a adivinos para que les muestren cosas y les digan cosas, y estos falsos ministros se dan el paquete que son profetas también. O ya tienen un espíritu de adivinación ya. O incluso, sí, pero eso esos ya entran en el grupo de los falsos profetas, ¿no? Que tienen el de adivinación. Entonces, aclarando esa parte, ¿no? Que dicen que hasta Juan hubo profetas. Y hay hermanos que dicen que ya no hay profetas, que solamente hasta Juan llegaron los profetas, ignorando. Y bueno, yo entiendo, ¿no? Entiendo la falta de conocimiento y la falta de entendimiento con relación a que posiblemente a veces no saben leer, se brincan las comas, los puntos, los acentos, y bueno, tú eres maestro en esto, ¿no? Amén. Tú eres maestro, no sé cómo se le llama, ilumíname ahí, en la forma de leer las cosas, ¿no? Un ejemplo, estás leyendo una porción, le quitamos el signo de interrogación, ya no viene siendo pregunta, viene siendo posiblemente una exclamación. Pues deja esa exclamación, porque la exclamación es también viene siendo como tipo pregunta a veces, pero cuando uno le quita la pregunta, quiere decir que está diciendo algo que realmente no es pregunta, sino que en vez de decir que si a una persona le quiero decir, ¿tú fumas? Pero le quito el signo de interrogación, le digo, ¿tú fumas? Es como decir que él fuma. Uh-huh. No es una pregunta. Estoy diciendo que una declaración que él fuma. Entonces, si yo le pongo el signo de interrogación, entonces sí le estoy preguntando, ¿tú fumas? Uh-huh. Pero sin el signo de interrogación, yo estoy diciendo que él fuma. Entonces, eso es lo que viene esta parte, ¿no? Creo que está en Mateo 11, 13, por ahí, creo, donde habla esa parte, y muchos, por no saber leer como debe de ser, declaran pues que los profetas que solamente llegaron y hasta Juan. Amén. Pero ahí podemos en su momento podemos decir un ejemplo, no, y hasta Juan, o sea, agregándolo, o podemos decir hasta Juan, ¿no? O sea, hasta ahí llegó la cosa, ¿no? Pero también desconocen el contexto a qué se refería Jesús. Exactamente. La Biblia está dividida y Jesús refería al Antiguo Testamento, del cual, pues en el tiempo de Jesús no se le decía Antiguo Testamento, sino que se le conoce como la Torá. La Torá. Y la Torá está dividida entre lo que conocemos la ley y los profetas. Uh-huh. O sea, está la ley, que viene siendo el Pentateuco, que es realmente la Torá, pero se le conoce a todo el Antiguo Testamento como la Torá porque lo conforman los profetas.
que son los profetas mayores y los profetas menores. Ujú. Entonces son 39 libros y Jesús se refería a esos 39 libros, refiriéndose a la Torá, que son los primeros 5 libros de Moisés, y a todos los demás profetas que están ahí, en escrito, profetas mayores y profetas menores. Y Jesús se refería a eso, la ley y los profetas, hasta Juan. Ujú. Y ya desde entonces el reino de los cielos es anunciado. Exactamente, entonces, pero hay quienes agarran ese texto para, podremos decir, infringir, ¿no? Infringir Sí. la palabra, ¿no? Y decir que ya no hay profetas, que el último fue a Juan, Juan. que el último, que ya no hay, y que si hay algún profeta por ahí que dando profecía, que no le creamos, que es mentira. Amén. Entonces, evadiendo e ignorando, ¿no? La palabra de Dios que mismo Jesucristo estableció en los 5 ministerios, De profeta. donde está el profeta. Igual como los que dicen que ya no hay apóstoles, ¿no? Que los únicos apóstoles fueron los 12 apóstoles y que el último fue Pablo. Y se basan con que diciendo, no, y yo como un abortivo, no, fue el último de los apóstoles. Amén. Entonces ellos también dicen que ya no hay apóstoles, pues. Sí. Ignorando pues que mismo Jesucristo estableció los 5 ministerios, Amén. ¿verdad? Entonces, ¿hay profetas? Sí hay profetas, ¿no? Sí hay Amén. profetas. Hay profetas. Sí hay profetas. Entonces, hablando sobre la diferencia, Aarón, del que es profeta de nacimiento establecido, ¿no? Oficial, y del que tiene el don de profecía. ¿Cuál es la diferencia, brother, de uno al otro? Amén. Bueno, en el Antiguo Testamento el Señor nos dice que en lenguas iba a hablar a su pueblo, en lenguas extrañas. Dice, y ni aún así oirán. Generalmente los que tienen el don de profecía hablan así, en lenguas. Los profetas no, los profetas tienen la capacidad de hablar en lenguas e interpretar su propia lengua. Pero los que tienen el don de profecía no, ellos hablan en lenguas y alguien los interpreta, que es lo que decía el apóstol, que si no hay alguien que interprete, que cae en la iglesia. Generalmente los que nomás tienen el don de profecía hablan en lenguas. Ellos llegan a la iglesia y empiezan a hablar en lenguas y alguien los interpreta. Pero también pueden hablar sin lenguas, ¿no? O pueden hablar sin lenguas, pero muy raro es el que tiene el don de profecía que haga eso. Pero sí existen quienes tienen el don de profecía, pero ellos reciben a través de una visión. Tienen una visión y Dios les dice y ellos lo dicen. Porque ya ves que hoy en día cualquiera ya, no, pues que se agarra dando palabra, ¿no? Y lo curioso es de que siempre dan pues palabra bonita, ¿no? Profecías bien bonitas, ¿no? Sí, siempre. Siempre. Entonces, es verdad, ¿no? Que dice la palabra de Dios que con el don de profecía es para edificar a la iglesia, ¿no? Amén. Pero no siempre el edificar algo es hablar bonito, ¿no? Puedes estar mal, como tú comentabas, ¿no? Estar mal en algo y venir y corregirte, ¿no? Es para edificarte, para que te corrijas, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Amén. Entonces, es muy diferente al que no, que el Señor dice que te va a bendecir y que te va a dar dinero y que va esto y que va lo otro. Entonces, ahí ya cambia la cosa, ¿no? Es diferente. No digo que no pase, ¿no? Pero es una diferencia, ¿no? Sí, pues generalmente los que hablan, pues se les conoce como los ministerios de la prosperidad. Hablan mucho de bienes y es lo que profetizan según. Pero pues no, Dios no siempre nos va a hablar de prosperidad. A lo mejor si habla de prosperidad va a ser de que nuestro ministerio va a ir avanzando y vamos a ir avanzando pues a otros términos y Dios nos va a empezar a usar de una manera más que si antes nomás predicamos en la iglesia local, a lo mejor mi ministerio va a crecer donde ya varios pastores me inviten a predicar a su iglesia. Y eso, pero no me va a hablar, te voy a dar tantos carros. Como hay un paso por ahí que dice que el Señor le dijo que hiciera una iglesia y que después Dios en agradecimiento le dijo, ahora haz donde metas
los carros que te voy a dar. Y hizo la iglesia, pero también hizo como un tipo cochera enorme para meter todos los carros que el Señor le iba a dar. Sí, como dice la palabra, ¿no? En Efesios, creo, ¿no? En Efesios, que es para edificar, es Amén. para edificar a la iglesia, no para engañar a la iglesia, no Amén. para que se salga, ¿no? Como dice en 1 Corintios, ¿verdad? 1 Corintios 14:3, ¿no? Creo. Entonces, pero en sí, la raíz de la diferencia de un profeta al que tiene el don de profecía, que también lo habla la palabra de Dios, que habla sobre el espíritu de la profecía, ¿no? Amén. Que viene siendo el don de la profecía, ¿no? Que en el mundo espiritual, al menos a mí se me ha revelado que es un ángel, ¿no? Es un ángel, o en cada don siempre hay un ángel, ¿no? Que es el que se encarga. Más sin embargo, el profeta de nacimiento, el profeta de oficio, es Dios mismo el que le habla, ¿no? Dios mismo Amén. es el que le habla directamente y tiene acceso al tercer cielo, ¿no? Amén. Que en espíritu él, tiene acceso directamente al cielo y a todos los planos, ¿no? A todas las dimensiones, ¿no? En este caso, como dicen, o como es conocido, ¿no? Al plano acásico, ¿no? A la dimensión acásica o a los registros acásicos, ¿no? Que es donde todo queda grabado, ¿no? Como todo está quedando grabado ahorita aquí, todo lo que estamos haciendo, son esos planos. Y el profeta original tiene acceso a todo eso. Es por eso que tiene acceso al pasado, que vaya en el espíritu al pasado, se le muestre algo, o él mismo vaya, como lo hacía algunos profetas, en este caso el profeta, ¿cómo es que se llama? Ezequiel, creo que sí, ¿verdad? Que lo sacaba, dice que el espíritu lo sacaba y le mostraba, ¿no? Le mostraba todo lo que estaba pasando en el pueblo. Entonces, lo sacaba del cuerpo y se lo llevaba y le mostraba muchas cosas, ¿no? En otras dimensiones y aquí también. Entonces, esas son habilidades de un profeta, ¿no? Amén. Aparte de que tiene todos los dones de revelación, pero aparte que tiene a todo el infierno encima. Sí, pues es muy conocido por todos. Sí, entonces, muy diferente al que, vamos, cuando hablamos del espíritu del profeta, que viene siendo, bueno, donde lo comenta, ¿no? Apocalipsis 19:10, ¿no? Que viene siendo lo que es el don de profecía, ¿no? Que, vamos a decirlo así, está un poco limitado, ¿no? Solamente dar palabra a la iglesia, ¿no? O edificar a los hermanos. Más sin embargo, el profeta sabemos que habla a las naciones, ¿no? Habla a grandes líderes y tiene su rango espiritual alto, ¿no? En este caso, uno de los dones que siempre se manifiestan los profetas, no sé si tú lo has checado, pero es el de discernimiento de espíritus y el don de ciencia, sabiduría, y el de fe, cuando decreta, ¿no? Sí. Entonces, Pues muchos que se dicen ser profetas le sacan a eso del don de discernimiento de espíritus, porque eso implica ver el mundo espiritual, ver los demonios y tener luchas con ellos. Porque como tiene el don, pues si una persona no tiene el don, los demonios atacan, pero a veces la persona no se da cuenta ni percibe nada. Pero ya con el don de discernimiento ya va a percibir. Por eso hablábamos la otra vez de los sentidos, de percibir. Los sentidos hacen que percibamos el mundo natural o el mundo espiritual. Los sentidos espirituales, pues el mundo espiritual. Y un profeta va a percibir el mundo espiritual a través del don de discernimiento de espíritus. Sí, como dice en Corintios 12, hablando de don de ciencia, ¿da? También de discernimiento, ¿no? Donde ha hablado sobre los dones, ¿no? Sobre los dones del Espíritu Santo, los 9 dones, ¿no? 9 dones. Entonces, vemos como siempre hay una diferencia, ¿no? Entre yo me he fijado bíblicamente y personalmente que a todos, al que es profeta original, o sea, se le viene el infierno encima. Amén. Desde antes de que nazca. Sí, pues quiere hacer lo mismo que hizo con Moisés, que fue un gran profeta
y lo quiso eliminar desde bebé. Así también a un profeta desde bebé, Satanás lo empieza a atacar. No va a querer que nazca, y si nace va a querer que esté todo enfermizo para que muera en el proceso de su crecimiento y no llegue a ser adulto, porque cuando sea adulto, ahí va a pelear contra él, contra el enemigo. Entonces no quiere que llegue su proceso, o lo quiere desviar, le empieza a enviar personas que son falsos profetas o brujos para desviarlo de su verdadero, pues el objetivo por el cual Dios le dio ese don. Uh-huh. Sí, entonces vemos cómo desde la antigüedad bíblicamente y también ahora en la actualidad, ¿no? Siempre hay muchísimos problemas, ¿no? Siempre adversidades, siempre en contra del que en realidad es profeta, ¿no? Amén. Y siempre me he fijado que siempre en el 90% del que es profeta, siempre tiene el discernimiento de espíritus, siempre. Amén. Porque su nivel es tan alto espiritualmente que necesita ver que necesita exactamente sentir, percibir. Porque Dios le tiene que dar las herramientas para que se defienda, ¿no? Amén. Se defienda y sea de bendición para otros. Mas sin embargo, el que tiene solamente el don de profecía, simplemente se limita a dar palabra, ¿no? Se limita a dar palabra, ¿no? O incluso también quiero entrar a este pequeño tema, o este pequeño punto, de aquellos que también dicen, no, que tú profetiza y esto, aunque no te diga nada Dios, aunque tú no recibas ninguna revelación, ellos dicen que te enseñan a profetizar, ¿no? Pues, pero poco a poco van distorsionando todo, ¿no? Porque eso viene siendo decretar, sí, o declarar. Pero hay un punto en que un profeta sí puede hacer eso, profetiza, sí lo puede hacer, pero estamos hablando del que tiene el don de profecía. Del don de profecía. El que tiene el don de profecía, pues no puede hacer eso. No puede. Y luego, pues también tiene límites, ciertos límites. Y pues no puede hacer ciertas cosas. Por ejemplo, un profeta puede ir a lo mejor a su trabajo y Dios ahí le dice, no, o tú no vas a hacer esto, porque yo quiero que hagas esto. Y el que tiene el don de profecía, no, él simplemente profetiza en su momento en la iglesia, pero el que tiene el don de profeta, realmente. El que es profeta. Dios hace cosas. Por ejemplo, yo una vez, cuando estaba estudiando aquí en Ciudad Guzmán la licenciatura, yo iba a Colima y el camión se desvió de su ruta natural, donde siempre va. En vez de irse directamente a la central foránea, se fue y salió hacia Villa de Álvarez. Ahí en Villa de Álvarez hay ahorita le llaman la ex hacienda, pero hace tiempo pues se fue a una hacienda y salió por allá, se fue por Chiapas y salió por allá de aquel lado, y yo de primero decía, pues ¿a dónde voy? Y ya después me alegré porque dije, voy a llegar más rápido a mi casa, me voy a ahorrar más de media hora, aunque me vaya caminando de aquí, porque yo dije, le va a dar vuelta, agarrar el periférico aquí en la hacienda, y yo voy caminando y agarro la ruta y llego más rápido a mi casa. Cuando yo dije eso, el Señor me dijo, no, porque tú vas a ir con mi hija fulanita de tal. Bueno, la hermana pues se llama Rosa, me dice, tú vas a ir con mi hija Rosa, me dijo así. Uh-huh. Y le vas a profetizar, me dijo. Y yo dije, Señor, pero si ella también es profetiza, pero yo quiero que tú vayas y le profetices. Y entonces, cuando él me dijo eso, pues dije, bueno, ella es profetiza y yo quiero que tú también me hables a través de ella. Ella pidió una señal. Ella estaba orando, ya tenía como un mes orando. y el Señor le dio la respuesta a su oración. Pero tuvo que desviar un camión, un autobús. Se desvió pues como 5 kilómetros o más, no sé, pero sí se salió de Colima porque tenía que irse por Colima a la central foránea y se desvió hacia Villa de Álvarez y justamente hacia cerca donde vivía la hermana Rosa. Una experiencia loca, brother, vamos a decirlo así. Varias que he experimentado, que Dios me ha dicho que haga cosas, pues. Y yo mismo me da vergüenza, o sea, aceptar eso, pues. Bueno, en su momento me daba, ¿no? O temor, ¿no? Sí. Miedo. Una de esas cosas experiencias,
que tuve, que el Señor me dijo. Otro punto. Si el profeta, el que es profeta, no obedece al Señor, el Señor lo azota, ¿no? Amén. Y el que tiene el don de profecía, pues si no lo hace, pues no le pasa nada. También tiene como sus consecuencias, Sí, pero son diferentes. Son diferentes. Pero más sin embargo, al que es profeta, si no lo haces, tiene una consecuencia es una madura. Consecuencia brutal, Porque ¿no? es profeta legítimo, es como Sí. es como un hijo legítimo, un hijo no legítimo. A veces cuando, como por ejemplo, un hombre se casa con una que ya tiene un niño, a veces se limita a hacerle pues la disciplina, porque a veces la mujer le dice, no, pues a mi hijo ni lo toques, a tu hijo sí. En cierta forma viene siendo lo mismo. La disciplina es diferente. A lo mejor sí lo disciplina, pero diferente a su hijo legítimo. Porque también se metería en problemas al disciplinar al hijo que no es legítimo. A veces sí hay mujeres que sí permiten. Pues tenemos 2 hijos, uno no es tuyo, pero usa también legítimamente, pues disciplínalo. Sí, entendemos el concepto. Pero como no es profeta legítimo, Dios no lo disciplina de la misma manera. Sí, una de las cosas que en una ocasión yo, pues tú sabes, ¿no? Soy músico y doy clases también. Estaba dando clases a una iglesia donde el pastor pues no era, la verdad no era espiritual, no era espiritual. En una ocasión entré a su oficina pues para que me pagara lo de las clases. Y veo unas estatuillas aztecas, otras mayas, ahí en su escritorio. De repente veo un demonio que se asoma en una estatua. Eran 2. La tercera no había nada. Entonces yo empiezo a ver que me ataca. Y yo no le dije nada al pastor porque no me tomara de loco, ¿verdad? Me fui a mi casa, todo bien. Y el Señor después me habla y me dice que le dijera. Me dijo, dile al pastor que hay un brujo infiltrado ahí en su congregación que lo está atacando, que se hace pasar por su amigo. Yo así yo dije, ¿cómo le voy a decir esto al pastor? Me va a correr el último, ya no voy a ganar ni dinero. Entonces, entré a su oficina otra vez para que me diera pues lo de las clases. En eso me dice el Espíritu Santo, dile que quién le regaló la estatuilla. Y yo, pues sus estatuas, ¿verdad? ¿Quién se la regaló? No, pues fue un amigo, bien amigo mío. Fue, creo que a Colima, por allá se la encontró y que me la regaló. Entonces yo no obedecí. Por temor no obedecí y no le dije nada al pastor. Venía de camino a mi casa caminando y el pastor me había dicho que estaba sufriendo de como de 4 enfermedades. Entonces yo de camino a mi casa me empecé a sentir bien mal. Y el Señor no me dijo nada. Hasta en una madrugada yo oraba y ayunaba y no pasaba nada. Hasta que el Señor me dijo, por cuanto desobedeciste, dice, hasta que le digas, vas a ser libre, te vas a sanar. Y a la siguiente pues fui y le dije, no, mire, ¿sabe qué? Así. Esa estatua, esas 2, no sé si están consagradas, están poseídas, no sé, pero hay espíritus que lo están afectando su salud. Así le dije todo. Le dije, yo no sé si usted crea en lo espiritual, pero eso le está afectando. Eso le está afectando. El Espíritu Santo ya me había dicho que le dijera a usted, pero yo no hice caso. Me dio vergüenza, me dio pena, no le dije nada. Entonces no quiero pagar consecuencias de mi desobediencia. Y no lo tomó tan a mal, a pesar de que no era un pastor espiritual. Me dijo, no, entiendo sobre estas cosas y sí, lo voy a hacer. No pierdo nada, así. Salí de la oficina y ya estaba bien. Yo ya estaba sano, estaba bien. Entonces, y como otras más experiencias, ¿no? Que alguna experiencia que has tenido tú que así como sobrenatural, loca, que el Señor te haya dado alguna especificación, alguna orden que tengas. Pues sí, cuando no obedecemos
Y sí, varias veces me llegó a decir, y yo también llegué a pensar así como una vez fuimos a un hogar y yo no conocía a las personas y a mi vista humana pues era una pareja casada y el Señor me dijo que le dijera a ellos que no le agradaba cómo estaban viviendo porque ellos no eran casados. Entonces tenía que decirles que al día siguiente tenían que irse a casar lo más pronto posible. Y entonces pues les dije y al día siguiente sí obedecieron ellos. Al día siguiente fueron y se casaron. Y yo no los conocía. Uh-huh. ¿Alguna otra experiencia que el Señor te haya mandado, no sé, a algún lado, así, algo? Pues no recuerdo muy bien, pero sí hubo un tiempo en el que hubo como ese que se cerraba como lo material, de que no rendía lo económico, pero también era por algo que yo había desobedecido, pero no recuerdo exactamente qué fue lo que le desobedecí de algo que el Señor me dijo que dijera y no dije. Sí, entonces siempre hay una diferencia, ¿no? Del que es de verdad un profeta de nacimiento, un profeta original, vamos a decirlo así, la diferencia del que un cristiano que tiene el don de profecía, ¿no? Entonces, vemos que hoy en la actualidad el enemigo se ha agarrado mucho de eso, ¿no? De que mira a aquel que tiene el don de profecía y si mira que hay altivez en él, vanagloria, orgullo, muchas de estas cosas, lo empieza a manipular, ¿no? Lo empieza a manipular también. Y son aquellos que según son muy queridos, ¿no? Pues que el profeta fulano y la profeta fulana. Y siempre hablan pues cosas, vamos, que les endulzan los oídos, ¿no? A los demás, entonces, y en veces no son ni bíblicas, ¿no? Entonces vemos cómo siempre hay una pequeña diferencia, ¿no? Que solamente pocos lo notan, a raíz de la palabra, ¿no? De aquellos que de verdad, son profetas, ¿no? Profetas. Entonces, reiterando lo que decíamos, ¿no? Sobre el nivel espiritual, el profeta, le guste o no, reniegue o no, o sea, siempre el Señor lo va a impulsar, lo va a empujar, lo va a azotar, lo va a disciplinar para que haga la obra de Dios, ¿no? Amén. El que tiene el don de profecía, pues no hay muchas consecuencias y pues si ese no quiere, pues agarra otro, ¿verdad? Y el Señor usa otro y así, ¿no? Es un poquito más diferente, ¿no? Sí, entonces vemos como Jonás, ¿no? Amén. Que no quería ir a Nínive y tenía razón, ¿no? Porque según la historia dice que en Nínive mataban a todos los profetas, ¿no? Dice que les quitaban la piel a los profetas, ¿no? Y los exhibían y los quemaban y les hacían no sé cuántas barbaridades, ¿no? Entonces por eso no quería ir. Entonces en su momento tenía razón, pero si Dios ya tenía un plan para con ellos, o sea, ¿qué más que hacer, no? Es como en ocasiones que el Señor me ha dicho, no sé, dile a tal persona que si se arrepiente, pues yo la voy a perdonar y yo así me quedo como que esta persona, o sea, y más cuando son brujos, ¿no? Hechiceros, satanistas, siendo que el Señor me ha dado autoridad y uno de mis trabajos que el Señor me ha encomendado es darles cuello, ¿no? Y perdonar a uno. Y de repente dice el Señor, no, es que, bueno, a lo mejor Dios tiene planes con ese, ¿verdad? Sí. Y tienes que hacerlo, ¿no? Como cuando Ananías dice que oró por Saulo, ¿no? Digo, Señor, pero este es un asesino, ¿verdad? Nos mataba y perseguía a los ¿Quieres cristianos. creer por él, ¿verdad? Entonces, Ananías era profeta. No dice que era profeta, pero era profeta. Sí, pues oía la voz de Dios. Directamente. Tuvo visión, tenía el don de milagro, todo. Sanidad, liberación. Entonces, vemos esa parte, ¿no? Ahora, sobre todos aquellos que me he dado cuenta de esto, no sé si tú te has dado cuenta. El que es profeta de nacimiento, si se desvía, Dios le bloquea los dones.
Mas sin embargo, el que tiene el don, no se lo bloquea al Señor. No sé si te has dado cuenta con eso. No se lo bloquea. No se lo bloquea. Entonces, eso que acabamos de checar de Ananías, ¿no? Que está en Hechos 9:10 al 22. Vemos una clara historia ahí de eso, ¿no? Amén. Entonces, reiterando, ¿no? Sobre el que tiene el don de profecía, el Señor no se lo bloquea. No, él puede seguir profetizando, y si esa persona o ese hermano se sigue desviando, pues se va a ir desviando también. Sí, la profecía no va a ser legítima. Ya no, ya se le mete un demonio sagrado, ¿no? Se le mete un espíritu de adivinación, Sí. un ángel caído, y son los que lo están usando Amén. para que siga engañando a gente. Sí, Más pues sin es como cuando nos habla ahí en Segunda de Crónicas 18, nos habla acerca de que de repente un profeta que sí era profeta le profetizaba al rey, y el rey no aceptaba la profecía, pero había otros que eran profetas, pero falsos profetas, y le decían: sí, rey, ve y tú vas a vencer, vas a ganar, vas a salir victorioso. Y el profeta le decía: no, porque no vas a salir vivo de la batalla. Oh, sí, cuando se presentan todos los profetas, y que dice que cuando estaba Acab y Josafat, ¿no? ¿Te refieres, no? Sí. Que dice que se presenta, ¿no? Y que dijo un espíritu, se presentó, ¿no? Delante de Jehová, y que dijo: yo voy. Yo voy. Envíame a mí, yo seré espíritu de mentira en la boca de todos los profetas. Sí, era un espíritu de mentira. Entonces, el rey pensaba que el que le profetizaba le estaba profetizando mentira. Pero sí se cumplió, porque cambió sus vestiduras con el otro rey, porque eran dos naciones diferentes que se estaban aliando. Uh-huh. Hicieron una alianza y cambió su vestidura, y uno tiró la flecha. Ya ni modo, porque ahí como que se habían rendido, no recuerdo muy bien. Y tiró la flecha nomás, a la aventura. Y le pegó al rey. Pero ¿cómo se llamaba ese profeta? ¿Cómo se llamaba ese profeta? Era... Para no quedarnos con la duda. Estaba Josafat, era el rey. Y estaba el rey Acab. Y el profeta, no sé si lo menciona. No se me ve que no lo menciona. No, sí lo menciona. Micaías. El profeta Micaías. Él le profetizó. Él le profetizó la verdad. Que no iba a salir vivo. Y el otro: no, sí, va a haber victoria, tú ve, no te preocupes. Y ahí va. Sí, esa es la diferencia de un profeta original al que tiene el don de profecía. El que tiene el don de profecía, si se desvía, puede ser manipulado por el don. Mas sin embargo, el que es profeta no puede ser manipulado, porque todo es directamente de Dios. O sea, no hay corrupción. Entonces todo eso está en Primera de Reyes 22 de Micaías, ¿no? Amén. Donde le dice: es que este profeta siempre me profetiza pura maldición. Sí. Puro malo me profetiza. Amén. Entonces vemos cómo todo eso se cumple, ¿no? Entonces es una gran diferencia, ¿no? El que es profeta original, y que el que tiene el don nada más de profecía. Entonces llega el punto en pues que se desvían, y ya empiezan a dar falsas palabras, falsas profecías a la iglesia, y es donde empieza a desviarse. Empiezan a desviarse. La mayoría de las profecías, cuando ya se empiezan a engrandecer, no se cumplen. Por ejemplo, que diga, el Señor dice que pronto vas a ver aquí a tu hijo, y el hijo se muere y no llega nunca llegó a ir a la iglesia. Y otro punto, Aarón, que he visto con relación al que es profeta original, es de que en su, vamos a decirlo así, ¿no? En su revelación, o en la revelación que Dios les da, no es a cada rato, brother. No, pues no es a cada rato. Muy difícil, como puede pasar hasta un mes para volver a tener revelación. Exactamente. Pero cuando recibe directa, o sea, no hay con que... Y el que tiene profecía puede profetizar muchas veces, pero muchas de esas profecías podrían no ser de parte de Dios.
Sí, y son más, vamos a decir, son ligeras, ¿no? Algunas que tienen que ver más con su estado en el que está, como dicen, su estado anímico. O sea, si está alegre, si está triste, tiene más influencia todo eso. Exactamente, más sin embargo, el que es profeta original, pues tú sabes, ¿no? Siempre decreto y siempre, que te va a venir esto, te va a venir lo otro y te va a venir lo otro. Entonces, por eso desprecian al profeta original, porque siempre habla de azotes, ¿no? Y más sin embargo, el otro engrandece. El Señor está bien contento contigo, Enrique. No, y te va a venir. Lo que está haciendo. Entonces, es una gran diferencia, ¿no? O sea, el profeta original siempre va a tener todo en contra, ¿no? Siempre, porque el enemigo no quiere que dé palabra verdadera, no quiere que dé profecía verdadera, no quiere que restaure gente, no quiere que libere gente, porque la mayoría de todos los profetas son guerreros. Amén. Son guerreros. ¿Por qué? Porque tienen esa autoridad, ese privilegio de poder estar en todos los planos, tanto buenos como malos. Perciben todo el mundo espiritual exactamente. Y el natural de nosotros aquí. Para poder dar una palabra profética y una visión y una revelación clara, ¿no? Amén. De lo malo como de lo bueno. Entonces se infiltran al terreno enemigo y también reciben pues pelea, ¿no? Reciben pelea. Amén. Esa es una gran diferencia de esto que estamos hablando, para que muchos se den cuenta de todo lo que está aconteciendo y estén atentos de quién les da una palabra profética, de quién los ministra también. Ahora, si es que no tienen el discernimiento de espíritus y alguien les da una palabra, entonces váyanse a la palabra. Si yo me estoy portando bien mal, soy un vil pecador, y llega uno que tiene el don de profecía y me da una palabra que yo estoy bien, que me va a bendecir el Señor, entonces, o sea, una de dos, o me autoengaño yo, o digo, no, este está peor que yo, ¿no? Porque en su momento, años atrás, yo anduve mal, y andando mal, llegaban 2, 3, y me decían cosas buenas, que yo andaba bien, y yo así, ¿verdad? Yo dije, este tipo está peor que yo, le dije. Sí. Yo decía entre mí, ¿verdad? Yo decía, porque yo sabía que, o sea, yo quería cambiar, pero estaba atado, ¿no? Yo estaba cautivo. Pero yo decía, yo me estoy esforzando, pero este tipo sabe lo que está haciendo. O a lo mejor no sabe, a lo mejor también está siendo engañado por un espíritu de y luego los que tienen el don de profecía omiten ciertas cosas. Como ellos tienen que dar como una interpretación, a veces interpretan de otra manera. Y el profeta, como oye la voz directa de Dios, no tiene nada que interpretar, o a veces le tiene que suavizar poquito a la palabra a veces, pero Dios ya le está diciendo. Si la persona no hace caso, entonces Dios le habla fuerte. Sí, ya es diferente. Sí. En una ocasión, bueno, en una de tantas, ¿no? Yo estaba trabajando común, de repente siento que cae la gloria, ¿no? Y me dice, me dice el Señor, profetízales. Y yo en mi mente, ¿a quién? Dije, pues aquí estoy, yo sentí la presencia. Dijo, decreta juicio de muerte sobre 3 brujas. Y yo así y Señor, ¿y qué hicieron? Muy, muy rara vez el Señor me dice, ¿qué hicieron? Yo le dije, ¿qué hicieron? Me dijo, han destruido cientos de matrimonios. Estas 3 brujas trabajan juntas y han destruido cientos de matrimonios de mi pueblo. Decrétales juicio de muerte. No, pues amén. Y decreté juicio de muerte a las brujas. Entonces, y como de eso más, ¿no? Entonces, hay muchos puntos muy, muy importantes, ¿no? De discernir, ¿no? Y la sabiduría y la inteligencia espiritual son muy necesarias, es la palabra de Dios. Y un profeta tiene los sentidos pues muy abiertos, que son capaces de sentir hasta un alacrán. Y sentir dónde está el alacrán sin haberlo visto. Saber ahí atrás de la cortina hay un alacrán, puede decir. Sin haberlo visto siquiera, que corrió y se metió atrás de la cortina.
es capaz de percibir eso. Es lo que se nos ha hecho por los japoneses, los chinos, que más o menos le llaman lo que es el ki. Sí, el ki viene siendo como una presencia que todos los seres vivos transmitimos, inclusive las plantas, los animales, los demonios también transmiten esa como tipo de energía, y eso lo percibe un profeta. Sí, es que básicamente ellos lo llaman el ki, pero nosotros le llamamos nuestro espíritu, ¿no? El apóstol Pablo le llamaba el hombre interior. Hombre interior. ¿Verdad? Entonces, bueno, los dejamos con todo esto. Esperemos que haya sido de bendición. Tratamos de hablar lo más claro y sencillo que podemos. Amén. ¿Verdad? Para que nos entiendan. Yo sé que posiblemente nos estés escuchando en otro país o nos vas a escuchar desde otro país, y para que todo esto sea entendible. Así que nos despedimos el día de hoy. Bendiciones donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres. La paz de Cristo sea contigo. Te bendecimos y nos despedimos de tu programa de Interrogantes Resurrección. Así que nos vemos para la próxima. No te olvides darnos dedito arriba, un like, me gusta, suscríbete y síguenos y comparte todo lo que estamos nosotros compartiendo aquí en este canal. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, hasta la próxima. Amén.